La batalla del bosque de Teutoburgo fue uno de los eventos más catastróficos en la historia militar romana. La derrota devastadora causada por la traición de Arminio resultó en la aniquilación de 3 legiones romanas. En este video, exploraremos más sobre el inicio y los eventos de esta revuelta germánica contra Roma. Para comprender las causas de esta revuelta liderada por Arminio, es necesario retroceder algunas décadas después de la conquista de Julio César en la Galia. Las tribus, una vez unificadas, fueron divididas en provincias de la República Romana. Sin embargo, esto no funcionó bien, ya que, entre nosotros, romanos y galos no compartían nada en cuanto a cultura, vestimenta, cabello y barba. Eran totalmente diferentes de los romanos. Incluso si vivieran hoy, diríamos con certeza que usarían productos de Manual. Hablando de eso, Manual está patrocinando este video para evitar que pases por el mismo problema que Julio César. El hombre era tan calvo que tuvo que usar una corona para ocultarlo. Manual tiene autoridad en este tema, ya que ha ayudado a más de 150,000 hombres a recuperar su cabello y autoestima en solo 5 años desde su llegada a Brasil. Este tratamiento no es solo para aquellos con calvicie completa. Si te preocupa la pérdida de cabello en las entradas o los primeros signos, cuanto antes comiences el tratamiento, mejor será para ti. La ventaja es que todo se realiza en línea, sin necesidad de visitar un consultorio médico. Solo tienes que acceder al sitio, responder un cuestionario sobre tu pérdida de cabello y un médico especialista se encargará de tu caso, recetándote el tratamiento más adecuado. Además, el seguimiento clínico es ilimitado. Y ten en cuenta que no te convertirás en un guerrero galo del siglo y de la noche a la mañana. Los resultados no son inmediatos, pero si sigues las instrucciones médicas y eres constante, los resultados comenzarán a ser visibles a partir del 4.º mes de uso. Estos son algunos casos de antes y después de clientes de Manual, y están muy satisfechos con los resultados y el progreso del tratamiento, y los suscriptores de este canal podrán beneficiarse. Obtener un descuento especial, sí, usando mi código. Podrás disfrutar de un 40% de descuento en tu primer pedido, además de envío gratuito y una entrega discreta para preservar tu privacidad. Además, este noviembre es el mes del Viernes Negro de Manual, y la marca sabe que a los clientes les encanta recibir regalos especiales. Por eso, Manual está ofreciendo un gran regalo para ti, además de sus productos. Obtendrás una bolsa especial súper casual para guardar todos tus productos. En serio, todo el mundo pide esta bolsa, y yo ya tengo la mía aquí. Pero este regalo es solo para el mes de noviembre, así que no pierdas esta oportunidad limitada. Haz clic en el enlace en la descripción y aprovecha. A pesar de que César conquistó la Galia, y esta se convirtió en un nuevo territorio de la República Romana, con el tiempo los romanos no prestaron tanta atención a estos territorios galos, especialmente cerca de la frontera con Germania. Esto se debió a las luchas internas en la República Romana, y este descuido de los territorios llevó al surgimiento de varias rebeliones de las tribus que vivían allí, las cuales fueron suprimidas con el tiempo por los romanos. Después de que Augusto fue proclamado el primer emperador romano, la presencia de las legiones romanas aumentó significativamente en la región de la Galia, y muchas de estas legiones fueron estacionadas en la frontera del río Rin. A pesar de que estas tropas lograron mantener cierto orden en el imperio, no pudieron controlar ni evitar las invasiones germánicas. En el año 16 a.C., el líder de la tribu de los Sugros encabezó un ataque exitoso contra un ejército romano, resultando en la pérdida del águila de la quinta legión, al Laude. Esto provocó una fuerte reacción del Imperio Romano, y el emperador Augusto aumentó aún más la presencia militar romana en la región de Germania. En los años siguientes, su hijo adoptivo Druso lideró una exitosa campaña contra las tribus de los Sugros, Fríos y Caú en el año 12 a.C., logrando recuperar probablemente el águila perdida. Druso también dirigió una campaña hasta el río Ve al año siguiente,
atravesando el territorio de los queruscos. Así, a principios del primer siglo después de Cristo, Germania estaba en camino de convertirse completamente en parte del Imperio Romano, y durante este tiempo, varios jóvenes de las tribus germánicas pasaron a formar parte, para servir en las legiones como auxiliares del ejército romano. Uno de estos jóvenes, que era el hijo del líder de los queruscos, fue llamado por los romanos Arminio. Alrededor del año 4 después de Cristo, Arminio lideró un destacamento querusco de las fuerzas auxiliares romanas, posiblemente después de haber servido en las guerras de Panonia y los Balcanes. Luego, Arminio regresó al norte de Germania alrededor de los años 7 u 8 después de Cristo. En ese momento los romanos controlaban las áreas al este del reino y buscaban expandir su influencia hacia los ríos Weser y Elba. Como puedes imaginar, a Arminio no le gustó nada la incursión que Druso había realizado por las tierras de los queruscos algunos años antes. Además, no le agradaba la cultura romana y consideraba que los romanos trataban injustamente al pueblo germánico. Por ello, Arminio comenzó secretamente a conspirar para unir a varias tribus germánicas contra el Imperio Romano, posiblemente en el mismo año en que llegó a Germania, en el año 7 después de Cristo. El gobernador Publio Quintilio Varo, que no era un militar experimentado, se había convertido en el nuevo gobernador de Germania en ese momento. A pesar de no tener experiencia militar, contaba con 3 legiones y numerosos auxiliares y caballería en caso de enfrentarse a alguna lucha durante su plan de convertir a Germania en un territorio del Imperio Romano. El gobernador confiaba en sus supuestos aliados germánicos, incluyendo a Arminio, sin saber que éste estaba conspirando secretamente contra Roma desde su regreso a Germania. Por otro lado, Arminio tenía la tarea difícil de unir a las tribus germánicas que tenían muchas rivalidades entre ellas. Comenzó convenciendo a comunidades para que pidieran ayuda romana para diferentes problemas locales. Algunos necesitaban protección contra ladrones, otros querían escoltas para convoyes y suministros, y otros aún buscaban evitar disturbios civiles. Aunque muchos culpaban al gobierno opresivo de Varo por la revuelta, los historiadores afirman que Varo, de hecho, estaba tratando de hacer lo mejor para la región. Distribuyó sus tropas según lo solicitado por los germánicos y se centró en asuntos legales y administrativos. La estrategia de Varo era cruzar el Rin, avanzar hacia el territorio de los queruscos, reabastecer las guarniciones en el camino y establecer un campamento en tierras consideradas pacíficas. Sin embargo, de esta manera, los queruscos podrían monitorear los movimientos de los romanos, quienes tendrían un viaje más largo. De regreso a su cuartel general de invierno, durante esta marcha, los romanos serían vulnerables a emboscadas en un terreno favorable para Arminio. Fue entonces, en el año 9 después de Cristo, cuando algunos problemas externos obligaron a Varo y sus legiones a moverse del campamento. Arminio mismo había iniciado los ataques, sin el conocimiento de Varo. Arminio aconsejó a Varo enviar tropas para contener esos disturbios, dividiendo así las fuerzas romanas. Al recibir estos informes, Varo decidió reunir su ejército y partir de inmediato para enfrentar a ese supuesto enemigo. Por supuesto, al hacerlo, Varo debilitó su tropa enviando varios pequeños destacamentos y marchando con el ejército sobrecargado por un gran convoy de bagajes, seguidores de campamento, incluyendo a las familias de los soldados. En ese momento, Arminio ofreció el apoyo de los queruscos, pero Segestes, otro líder tribal, alertó a Varo sobre una trampa que estaba siendo planeada por Arminio. Segestes quería que Varo rechazara la oferta de Arminio y lo arrestara como un traidor, pero Varo no creyó en Segestes, tal vez debido a un problema personal que había tenido con Arminio. Quizás, Varo pensó que Segestes guardaba rencor y buscaba venganza. Fue entonces en la mañana del 7 de septiembre del año 9 después de Cristo, que el ejército romano se preparó para partir.
Arminio le dijo a Varo que necesitaba organizar sus propias fuerzas y, por lo tanto, dejó a los romanos. Arminio dejó a algunos queruscos para actuar como guías, pero en realidad eran espías. Varo no sabía que Arminio estaba reuniendo un ejército de germánicos que incluía queruscos y también caos. Al día siguiente, al llegar al bosque de Teutoburgo, los romanos fueron atacados por los germánicos. Arminio acorraló a los soldados romanos entre el bosque y un pantano, lo que impidió que los romanos se reagruparan debido al terreno pantanoso. Varo cometió un error terrible al confiar en Arminio y empeoró la situación al posicionar sus legiones de manera desfavorable. Después de una lluvia torrencial, Varo decidió montar un campamento debido a la dificultad para avanzar. Luego convocó a su consejo de guerra para discutir la situación. Los romanos intentaron escapar, pero cayeron en otra trampa de Arminio. La estrecha pasarela entre el bosque y el pantano fue bloqueada por una trinchera y un muro de tierra, dando ventaja a la alianza germánica. Un intento de invadir el muro falló, resultando en la deserción de algunos oficiales y un implacable ataque de los germánicos. El ejército, compuesto por alrededor de 30.000 soldados, quedó atrapado en una situación crítica. El contingente fue completamente aniquilado, sin posibilidad de recuperación. La mayoría de los legionarios fueron asesinados en el lugar, mientras que algunos oficiales superiores fueron llevados a los bosques sagrados y sacrificados cruelmente. 3 legiones, la 17A, la 18A y la 19A, fueron masacradas, junto con 6 cohortes de infantería auxiliar y 3 alas de caballería. Es probable que Varo haya muerto en combate o que haya tomado su propia vida, lanzándose sobre su espada. Arminio entonces ordenó a sus hombres que buscaran el cuerpo de Varo entre los muertos y envió su cabeza a Marub-Bodo, el jefe de los marcanos, con la esperanza de influenciarlo para unirse a su revuelta. Arminio hizo esto, probablemente porque no esperaba una victoria total contra los romanos, y buscó formar una coalición de tribus para una posible guerra prolongada. Sin embargo, Marobo no mostró interés en esta alianza y envió la cabeza de Varo a Roma para el entierro adecuado. La derrota de las legiones sacudió por completo a Roma, ya que solo los Alpes protegían la ciudad de una posible invasión germánica. El historiador Suetonio informó que Augusto quedó profundamente afectado, lamentando varias veces la pérdida de sus hombres. Permaneció de luto, dejando crecer su barba y cabello durante un mes, y deambuló por el palacio golpeando su cabeza contra las paredes y diciendo: «Quintilio Varo, devuélveme las legiones». Fue entonces cuando Augusto convocó a una legión de élite, la quinta legión al laude, para cubrir el vacío dejado por la pérdida de las legiones de Varo. La primera legión germánica y la sexta fueron enviadas para reforzar las defensas romanas, pero las legiones 17A, 18A y 19A, que fueron destruidas por Arminio, nunca fueron reconstituidas, y sus títulos fueron abandonados para siempre. Los romanos comenzaron a planear su venganza contra los germánicos. Arminio, habiendo servido en el ejército romano, conocía bien la capacidad de recuperación de los romanos y también su determinación implacable en la persecución de sus enemigos. Después de la batalla, hubo intensas negociaciones y Arminio intentó unir a las tribus contra Roma, mientras que los romanos amenazaban severamente a aquellos que se unieran a Arminio. En el año siguiente, en el 10 después de Cristo, Tiberio, heredero de Augusto, lideró el contraataque romano. Fue enviado de inmediato para reforzar la frontera del Rin y concentró 8 legiones a lo largo de las provincias de la Germania Superior. A pesar de la espera de una posible invasión germánica, Arminio y sus tropas se dispersaron hacia sus hogares y exhibieron los botines obtenidos. Tiberio entonces inició expediciones punitivas contra todas las tribus germánicas. La reputación romana se vio gravemente afectada, lo que llevó a varios años de campañas arduas para comenzar a recuperarse.
Al año siguiente, en el 11 después de Cristo, el germánico Julio César, que había adquirido experiencia en Panonia, se unió a Tiberio en la frontera del Rin. En ese periodo, ya estaba bastante anciano, así que Tiberio tuvo que regresar a Roma en el año 13 para asegurar la sucesión del trono romano. A pesar de esta reciente victoria, Arminio sabía que sus hombres no podían competir con los legionarios de Tiberio, por lo que evitó enfrentamientos directos. Optó por refugiarse en las florestas, confundiendo la estrategia romana que normalmente buscaba atacar lo más valioso para el enemigo. Sin embargo, Germania no contaba con muchas ciudades ricas o cosechas para ser explotadas. En los años siguientes, los romanos realizaron varias demostraciones de fuerza, pero no intentaron una conquista seria en la región. A pesar de que las incursiones en Germania no tuvieron tanto éxito, sirvieron para recordar a Arminio que Roma no lo había olvidado. El pasado de Arminio aún resonaba en las sombras de los bosques germánicos. Incluso después de los intentos romanos de olvidarlo, seguía siendo una figura indomable, un estratega astuto que dejó una marca imborrable en la historia militar romana. En los años siguientes, Roma intentó varias demostraciones de fuerza en Germania, pero enfrentó desafíos significativos en los densos bosques y terrenos desconocidos. Las tribus germánicas, lideradas por un Arminio vigilante, se adaptaron a las tácticas romanas y evitaron enfrentamientos directos. Mientras Roma buscaba explorar riquezas y cosechas, Germania se mostró como una tierra esquiva, resistente a los apetitos voraces del imperio. Arminio, consciente de que Roma no lo había olvidado, dirigía su estrategia con maestría. Comprendía que los bosques eran su aliado, un laberinto que confundía y frustraba los intentos romanos. Cada vez que los legionarios se aventuraban más profundamente en Germania, se encontraban con emboscadas y tácticas guerrilleras, un testimonio de la resiliencia de aquellos que resistían el dominio romano. Mientras tanto, en Roma, los recuerdos de la derrota de Varo y las legiones diezmadas permanecían como una herida abierta en la psique imperial. Augusto, ahora en sus últimos años de vida, lamentaba la pérdida continua de recursos y hombres en la frontera germánica. La agotadora campaña en Germania no produjo los resultados esperados, y Roma veía cómo sus esfuerzos se disipaban entre los impenetrables bosques. En el año 13 después de Cristo, Tiberio regresó a Roma para asegurar la sucesión del trono romano, mientras Arminio mantenía una vigilancia constante en las fronteras, observando cada movimiento de los romanos. A pesar de los esfuerzos romanos, las legiones de Varo nunca fueron reconstituidas, y los títulos perdidos permanecieron abandonados, una cicatriz en la orgullosa historia militar romana. La historia de Arminio, el traidor que desafió a Roma, se convirtió en una leyenda entre las tribus germánicas. Su astucia y determinación resonaban en las canciones de los bardos, mientras las generaciones siguientes celebraban la resistencia contra el gigante romano. Roma, por su parte, enfrentaba una dolorosa realidad. Germania no era un territorio fácil de conquistar, y Arminio, incluso después de la victoria, continuaba siendo una sombra persistente en los pesadillas del imperio. En el corazón de Germania, Arminio, el astuto líder que desafió a Roma, consolidaba su influencia sobre las tribus germánicas. Su estrategia de guerrilla, arraigada en los densos bosques que conocía tan bien, mantenía a las legiones romanas a distancia, desafiando a los generales de Roma en cada paso. Con el tiempo, la leyenda de Arminio crecía entre las tribus germánicas. Historias de su valentía y astucia se propagaban de boca en boca, alimentando el orgullo de un pueblo que resistía al poderoso imperio romano. Los bardos entonaban cantos en su honor, convirtiéndolo en un héroe legendario, el arquitecto de la resistencia contra la maquinaria de guerra romana. Roma, por su parte, se encontraba ante un dilema persistente. Germania, con sus bosques impenetrables y tácticas de guerrilla,
resultaba ser un desafío mucho mayor que cualquier campaña anterior. Los generales romanos, acostumbrados a conquistas rápidas y territorios fácilmente dominables, ahora enfrentaban a un adversario que comprendía el arte de la resistencia. La búsqueda de venganza de Roma continuaba, pero Arminio seguía escapando de las garras imperiales. La reputación de Roma, una vez inquebrantable, estaba siendo puesta a prueba por los bosques misteriosos y las estrategias de un hombre que se atrevió a desafiar lo inalcanzable. Mientras Roma intentaba consolidar su dominio en Germania, las tribus germánicas se unían en torno al legado de Arminio. Sus seguidores lo veían no solo como un líder militar, sino como un símbolo de resistencia contra la opresión. En cada enfrentamiento, Arminio reafirmaba su posición como el estratega formidable que mantenía a Roma en jaque. La historia de Arminio se convirtió en un relato de perseverancia y valentía, resonando a través de las eras. Roma, a pesar de ser un gigante, se encontraba perpleja frente a la resistencia germánica. Lo que comenzó como una revuelta liderada por un hombre, ahora se transformaba en una narrativa épica de resistencia contra la maquinaria imperial. Así, en los confines de los bosques germánicos, la saga de Arminio continuaba desplegándose. Sus pasos eran seguidos con respeto y temor, mientras Roma enfrentaba la dura realidad de que, en Germania, la sombra de Arminio persistiría por generaciones. La saga de Arminio continuaba, tejiendo un tapiz de intriga y resistencia en los bosques frondosos de Germania. Mientras Roma lidiaba con el desafío constante de Arminio, el líder germánico se convertía en una leyenda viva, una figura que desafiaba las expectativas y desafiaba la supremacía romana. A medida que la influencia de Arminio crecía, las tribus germánicas se unían con fervor a su causa. La resistencia contra Roma se convertía en un movimiento unificador, alimentado por la visión estratégica de Arminio y su habilidad para eludir las tácticas romanas convencionales. Cada enfrentamiento entre las dos fuerzas se volvía una danza mortal, en la que Arminio, el astuto bailarín, desafiaba a los generales romanos con movimientos impredecibles. En Roma, la sombra de Arminio se convertía en una obsesión. Los líderes imperiales buscaban desesperadamente una solución para contener la amenaza, que surgía de las profundidades de los bosques germánicos. Pero Arminio no era solo un estratega brillante, era un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso el imperio más poderoso no era invulnerable. Los intentos romanos de consolidar el dominio en Germania se encontraban con obstáculos constantes. Los bosques, que una vez parecían ser solo un telón de fondo, se transformaban en un aliado implacable para Arminio y su causa. Cada emboscada, cada táctica ingeniosa, era una prueba de la habilidad estratégica de Arminio y de la voluntad férrea de las tribus germánicas. En el año 13 después de Cristo, con Tiberio de vuelta en Roma para asegurar la sucesión del trono, la atención de Arminio se centraba en mantener la unidad entre las tribus y resistir el asedio romano. A pesar de los esfuerzos de Roma por imponer su voluntad, Arminio continuaba siendo el espinoso obstáculo que desafiaba la maquinaria imperial. La historia de Arminio, que una vez comenzó como un acto de traición, se había convertido en una epopeya de perseverancia y determinación. En cada susurro de los vientos que soplaba a través de los bosques germánicos, se contaba la historia de un líder que desafió a un gigante y mantuvo viva la llama de la resistencia. Y así, en la penumbra de los árboles, la leyenda de Arminio continuaba, dejando su marca en la historia como el hombre que desafió a Roma y cambió el destino de las tribus germánicas. Y así concluimos otro emocionante capítulo en la historia de Arminio y la resistencia germánica contra Roma. Espero que esta narrativa haya proporcionado una visión cautivadora de los desafíos enfrentados por Arminio y la persistencia de las tribus germánicas contra el coloso romano.
Ahora quiero invitarlos a compartir en los comentarios lo que más les impactó de esta fascinante historia. ¿Qué lecciones podemos extraer de las estrategias de Arminio? ¿Cómo su resistencia moldeó el curso de la historia? Dejen sus reflexiones e ideas. Si disfrutaron de este contenido y desean seguir explorando narrativas históricas intrigantes, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así, no se perderán los próximos episodios llenos de intrigas, estrategias y giros en la historia mundial. Agradezco a todos por acompañarnos en este viaje histórico. Hasta el próximo video, donde continuaremos descubriendo los misterios y hazañas que han dado forma a nuestro pasado. Hasta entonces, sigan explorando el conocimiento y la historia con nosotros.